EDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y Escuelas Católicas, presentan este programa. Hay algo que está cambiando y quizás no le estamos dando la importancia que merece. Nunca hemos estado tan implicados en la educación de nuestros hijos, nunca hemos estado tan presentes, nunca hemos tenido tanta información ni tanta formación. Y sin embargo, algo no está funcionando como debería. Quizá la clave no está en cuánto hacemos por nuestros hijos, sino en cómo lo estamos haciendo. Porque educar no es solo acompañar, también es saber cómo hacerlo. Hoy queremos mirar de frente una realidad incómoda pero necesaria. La relación entre familias, docentes y escuela. El papel que damos o que quitamos a quienes pasan tantas horas educando a nuestros hijos. Porque en demasiadas ocasiones las tutorías han dejado de ser espacios de crecimiento para convertirse en espacios de tensión. Hablamos mucho, pero escuchamos poco. Defendemos, pero no siempre entendemos. Y lo que debería ser una conversación sobre el alumno termina siendo muchas veces un juicio al docente. Y la pregunta es inevitable. ¿Estamos educando juntos o cada uno por su lado? Hoy queremos recuperar el verdadero sentido de la tutoría. No como un espacio de confrontación, sino como un lugar donde familia y escuela vuelven a estar en el mismo equipo. Quédense con nosotros porque empezamos. Tengo el placer de dar la bienvenida a Alejandra Velasco, que es una especialista en comunicación y asesora educativa. Ella es licenciada en Filología y especialista en lenguaje y comunicación y tiene más de 15 años de experiencia formando al profesorado en un tema necesario como ninguno, que es la relación del padre, de los profesores, cómo gestionar los profesores, el personal docente, la tutoría, la comunicación con las familias, algo que sin duda espero que lo vean todos los profesores de este país, porque creo que todos hemos vivido momentos de situación de tensión que no hemos seguramente sabe gestionar o afrontar con eficacia. Alejandra, bienvenida a Escuela de Padres. Muchas gracias, Fran. Encantada de estar aquí. Estoy encantada de que estés, de verdad, porque es una realidad, ¿no? Yo creo que todos los profesores que tienen que afrontar la tutoría, que es necesaria, pues tienen excesivas experiencias negativas, porque muchas veces la tutoría se convierta como en una batalla campal, ¿no? Donde el profesor quiere aportar una cosa, pero los padres quieren aportar otra información diferente y al final los roles se confunden, ¿no? ¿Quién informa a quién? Sí, yo creo que sobre todo el problema está en el enfoque, ¿no? Que muchas veces es informar y creo que hace falta mucha más conversación, hace falta mucho más compartir que informar. Entonces, si nos centramos en informar, estamos viviendo dos realidades paralelas, distintas, la realidad del alumno en el aula y la realidad del alumno en su casa. Y esas dos realidades muchas veces pues, son distintas. Si estamos intentando llegar a un acuerdo y compartir sobre el aprendizaje del alumno, pues tiene que haber una escucha entre esas dos realidades. Porque los roles evidentemente son complementarios y es muy bienvenida la información que la familia puede aportarte desde casa, porque seguramente igual es muy diferente a la de la escuela, pero el problema está en cuando se intenta imponer por parte de la casa lo que debe de pensar el centro, ¿no? O lo que debe de pensar el profesor. Y entonces es cuando surge el conflicto. Efectivamente, sí, porque tenemos que centrarnos en la realidad que se esté viviendo. Y la realidad que se esté viviendo es un proceso de aprendizaje, no son simplemente conductas. Vale, pues vamos a formar. Primero vamos a formar un poco a los padres y a los profesores. Vamos. Para los profesores, ¿de qué, bueno, y también para los padres, ¿de qué debe hablarse realmente en una tutoría? Pues eso, debe de hablarse del proceso de aprendizaje. Normalmente suele haber esta tendencia a entender que una tutoría es para hablar de un problema, para hablar de lo que se hace mal, para hablar de una mala conducta, para hablar de lo que hay que cambiar. Y no nos centramos en evaluar
la situación, qué está pasando, cómo está aprendiendo el alumno, qué necesita, en qué es bueno, qué cosas hay que potenciar y qué cosas hay que mejorar. Entonces, al no plantearlo de esa manera y probablemente sentir que las tutorías son solo para hablar de problemas, pues puede haber esa idea de tenemos posiciones encontradas, ¿no? Y lo que tú me digas puede alterar la imagen que yo tengo de mi hijo o lo que yo escuche puede alterar el cómo yo vaya a ver a mi hijo posteriormente. Claro, porque las dos partes aquí tienen que poner de su parte, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, los padres no se ofenden si no hay algo que consideren ofensivo, ¿no? Y el profesor igual puede quizás trasladar la misma información, pero de la forma adecuada, ¿no? Eso es, sobre todo evitar el juicio, hablar de observación. Eso es la etiqueta, hablar de observación, hablar de vamos a evaluar la situación, vamos a ver qué está pasando, qué es lo que sucede, no qué está haciendo el alumno. Hay mucho miedo de los padres que yo percibo en el colegio, ¿no? Oye, quizás una calificación hacia el nene y tal le pueda etiquetar, ¿no? Y eso le pueda llevar la etiqueta a arrastrar, ¿no? ¿Cómo se puede abordar a un padre o una madre esa comunicación efectiva, eficaz, sin sentirse mal? Sí, sobre todo yo creo que hay que evitar, y esto por parte del profesorado, ¿vale? Hay que evitar los adjetivos calificativos. Muy bien. Entonces no es tu hijo es vago, no. Tu hijo está pasando un momento en el que no está cumpliendo con el trabajo a tiempo, por ejemplo. Entonces esa diferencia en el lenguaje que se utiliza marca muchísimo el cómo se recibe ese mensaje. Sí, muchas veces acusamos a los médicos, ¿no?, de que no son muy sensibles, ¿no?, a la hora de diagnosticar, y quizás el profesorado que nos dedicamos a hablar, pues también podemos cuidar, ¿no?, un poquito la forma de afrontar, pero siempre que sea eficaz. Por supuesto. Yo tengo colegios británicos y muchas veces el profesorado británico es tan sutil en el comentario que dicen su hijo hace una labor satisfactoria. Y entonces los padres se van contentos y lo que está diciendo es que no es buena. Hay que ser eficaz pero transparente. Eso es. Oye, Alejandra, ¿quién debe de estar presente en la tutoría? Pues fíjate, la tutoría realmente es para hablar de quién, ¿no? Del alumno. Pues creo que ese gran personaje normalmente falta en la tutoría. En la tutoría deberían de estar todos los que participan, porque al final es un proceso en el que participan tres partes, el profesor, la familia y obviamente el alumno. Creo que debe de ser parte de la tutoría y no de una forma pasiva, sino de una forma activa. También debe de saber de qué se va a hablar en esa tutoría y ser capaz de poder aportar información a ello. ¿A partir de qué edad recomiendas que esté el alumno o alumna? Bueno, imagino que un niño de 3 años tampoco se va a enterar mucho. Sobre todo no que no se entere demasiado, sino que también va a ser muy complicado con el lenguaje y todo, pues poder aportar información, ¿no? Pero nosotros en el colegio donde yo trabajo, por ejemplo, lo hacemos desde primero de primaria, y sí que considero que a partir de primero de primaria ya pueden estar allí, ya pueden aportar mucho, pueden escuchar, pueden participar incluso en toma de decisiones, porque esa parte es súper importante. En una tutoría se tienen que tomar decisiones, no es simplemente un traslado de información, tiene que ser para algo. Entonces ese para algo, muchas veces, si tenemos al alumno presente, ya podemos llegar a acuerdos en los cuales ese alumno participe y se le puede preguntar, ¿tú cómo crees que esto se puede hacer mejor? ¿Qué crees que puedes hacer diferente? Y el alumno ya, en ese sentido, aparte de poder llegar a una conclusión, estamos logrando que se haga responsable de esa decisión y por lo tanto sea mucho más fácil el cambio. O sea, es política del centro el que puedan acudir o deban acudir. Deben acudir. El Colegio Arcángel, por cierto. Sí, deben acudir, deben estar. Lógicamente hay algunas tutorías que son para temas específicos en los cuales no está, y cuando son pequeños no siempre están en toda la tutoría, sino en una parte únicamente. Me parece muy interesante, porque al fin y al cabo, si se habla del alumno, luego trasladarlo, el mensaje y tal, es mejor que el alumno implicarlo, ¿no?, en el proceso educativo. Eso es. Oye, ¿tú crees que hasta qué punto la sobreprotección que estamos viviendo, ¿no?, en nuestras nuevas generaciones de padres puede estar afectando a la relación con los docentes?
Está afectando muchísimo a la relación con los docentes y además a la relación con los hijos. No les estamos permitiendo enfrentarse a dificultades, a retos y con ello no les permitimos tomar decisiones, con ello no les permitimos ser responsables. Y lo que más peligro tiene es que estaremos creando adultos que no tomen decisiones, que no se enfrenten a riesgos y que no sean responsables. Además, yo estoy viviendo realmente hoy día el profesorado, no digo todo, pero hay una cantidad excesivamente importante que la tutoría han tenido tan malas experiencias que tienen hasta la salud mental un poco deteriorada, ansiedad, Sí. Se convierte en algo que recibe ofensas, amenazas, insidias y claro, eso hasta qué punto pues estamos deteriorando, ¿no?, la figura del docente hacia nuestros hijos, hacia el alumnado, y qué consecuencias va a tener esto. Estamos deteriorando la figura del docente y eso implica que estamos deteriorando las figuras de autoridad, los referentes. Al final los alumnos se quedan sin referentes porque son su referente de autoridad y si deterioramos esa imagen, al final estamos deteriorando todas las imágenes de autoridad. ¿Se puede ser implicado en la educación? Porque somos una generación muy implicada. Muy implicada. ¿Vale? Pero sin invadir la autoridad del profesor. O sea, por supuesto. ¿Cómo puede ser que una persona, estoy muy implicado, pero yo solo te fuerzo a ti, profesor, a pensar como yo pienso, ¿no? Claro, es que implicarse no es imponer. Muy bien. Implicarse es querer participar. Y querer participar significa que yo voy a aportar mi visión, pero que voy a escuchar otra visión también. Y la pregunta no es ¿qué vas a hacer? La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Familia, docente, ¿qué podemos hacer para ayudar a este niño o a este adolescente a crecer, a hacerlo mejor? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y muchas veces siempre parte de ser modelo, de qué puedo hacer yo y qué ve mi hijo en mí, es lo que realmente al final va a ser ese niño. Es un hecho que estamos debilitando la autoridad del docente. También es verdad que, claro, cuando hablamos de autoridad, yo creo que la gente, muchos están confundidos y nos vamos a los años estos de la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Sí. Donde un profesor lo que daba era miedo y te podía pegar, gritar, insultar, y eso era la autoridad, ¿no? Yo pienso que ahí tenemos que abordar qué realmente es la autoridad y por qué es necesaria la autoridad, sí, y qué es realmente hoy día el concepto de autoridad de un docente. Sí, autoridad no se puede confundir con poder, ¿vale? Y autoridad no es autoritarismo. Estamos hablando de eso, de autoridad es un modelo a seguir. Entonces tenemos que modelar lo que queremos que sean nuestros hijos, lo que queremos que sean nuestros alumnos. Eso es autoridad, es que te vean como aquello que desean ser. Igual lo que no permitimos es que admiren a otras personas que no sean a nuestra admirar. Figura, ¿no?, paterna o materna. Me encanta esa palabra, admirar, efectivamente. Pues sí, puede que haya algo de inseguridad en ello, puede ser que haya algo de inseguridad. ¿Qué consecuencia tiene para un niño que visione habitualmente que su padre o su madre están criticando o cuestionando continuamente al profesor o profesora que está con su hijo, tanto en casa como en las tutorías? ¿Qué consecuencia tienen? Hay que decirlo a los padres, porque la consecuencia no es solo para el disgusto del profesor. No, la consecuencia es vital. Pierde referente, pierde aquello que se supone que es la guía. No hay guía, no hay quien te ayude, no hay quien te enseñe el camino. Al final, si estás yendo a un lugar donde hay un profesor que es una persona de autoridad o un modelo a seguir y le estás diciendo que ese modelo no vale, ¿a quién sigue? Correcto. ¿A quién sigue?
Estamos llegando a la parte última de la entrevista, me faltarían muchas preguntas. Madre mía. Pero no quiero que te vayas sin decirme, mira, primero una frase, una palabra que debemos evitar siempre en una tutoría. Siempre. Eso es mentira. Qué bueno. En ambos lados. En ambos lados. Tanto la familia debe evitarlo como el profesor debe evitarlo también. Y que nunca debe faltar en esa conversación. El agradecimiento. Gracias. ¿Verdad? Sí, Por ambas partes, ¿verdad? sí, por ambas partes. Creemos que la lucha entre familias y escuela es todo culpa de los padres, que hay una gran parte, pero también la escuela está olvidando que debemos de ser un buen modelo, ¿no? También Sí. para entenderlo. Sí, y siempre agradecer. ¿Y qué diferencia hay entre una tutoría que impulsa y otra que bloquea? Pues una avanza y la otra se estanca. Una realmente quiere buscar un crecimiento y otra simplemente quiere tener razón. Y al final los más afectados en la sobreprotección, en la no admiración, en una comunicación rota, es el Siempre el niño alumno. y la niña, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. El padre y el profesor se irán disgustados o alterados, pero el niño se va Siempre es el sin más lo que merece afectado. recibir, ¿verdad? Sí. Y esos niños serán adultos y en un futuro será la sociedad que exista. Somos el modelo para que ellos nos sigan menos hablar y más hacer. Escuchar. Alejandra, qué placer, qué corto se me ha hecho, qué Y a maravilla mí. de entrevista y qué necesario. Yo te invitaría a más ediciones, a que sigamos hablando en herramientas para el profesorado, para las familias, porque la comunicación es lo mejor que podemos ofrecer para que el resultado sea el bueno para los nuestros, para los niños, ¿verdad? Ojalá, me encantará volver. Gracias, Alejandra. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a un consejo y volvemos enseguida. Desde Bilimi Travel nos complace presentarles una oportunidad excepcional para enriquecer la experiencia educativa de sus estudiantes. Somos especialistas en viajes escolares en Francia y Europa, diseñados para inspirar y educar. Imaginen a sus alumnos explorando la vibrante ciudad de París, donde cada rincón cuenta una historia, descubriendo la deslumbrante Costa Azul, con sus impresionantes paisajes y playas, visitando las encantadoras ciudades de Biarritz y Burdeos, donde la cultura y la gastronomía se entrelazan en una experiencia inolvidable, o imaginen entrar al Coliseo romano como verdaderos gladiadores y también participar en un taller de pasta en Italia. Nuestros viajes son completamente a la carta y están meticulosamente planificados para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Contamos con guías expertos y un equipo comprometido que se encargará de cada detalle. No duden en ponerse en contacto con nosotros para más información. Hagamos juntos de este viaje una experiencia inolvidable. Y ahora tenemos a Elena esperándonos para su sección Visita nuestro cole. Gracias, Frank. Hoy en la sección de Visita a nuestro cole nos vamos hasta Huetorvega, en Granada, que se encuentra con nosotros Víctor de Haro, que es el director del Centro CEI Nuestra Señora de las Angustias. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de saludaros y de conoceros. Es un placer tenerte en el programa de Escuela de Padres. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de este colegio que fue fundado en 1973? Es decir, que ya lleváis más de 50 años de historia. ¿Cómo es eso? Bueno, pues el colegio con más solera antigüedad de la localidad. Hace 3 años celebramos su 50 aniversario y deseando que sean 50 más. Hablando de celebraciones, también estáis de celebración porque habéis tenido el reconocimiento de ser el mejor colegio público de Granada y el 9º mejor de España. Enhorabuena. Muchas gracias. La web Mi Cole por segundo año consecutivo nos ha considerado el mejor cole público de Granada y este año además a nivel nacional hemos ascendido a ese meritorio, creo, 9º puesto. Qué ilusión es eso, y eso es gracias a los proyectos que lleváis a cabo en el colegio. ¿Qué te parece si empezamos a profundizar en algunos de ellos, como es el proyecto de innovación educativa Metaatención Mentes que Brillan? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un proyecto que presentamos tanto la orientadora como yo a la convocatoria de Educaisa y que fue seleccionado entre los 50 mejores de España, un proyecto de innovación que buscaba un poco dar respuesta a esas incertidumbres que tenían nuestros compañeros y compañeras
Y bueno, y yo creo que la familia, toda la familia hoy en día, de esas déficits de atención, dificultades atencionales o riesgos atencionales que cada vez más muestra nuestro alumnado. Lo veíamos en las evaluaciones y decidimos realizar un proyecto que focalizase sobre técnicas para que nuestro alumnado, además de autorregularse en sus emociones y en los procesos metacognitivos, pues trabajásemos también con ellos en las funciones ejecutivas y ese proceso de aprender a pensar. ¿Y cómo lo implementáis en el aula? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, hay una serie de cuadernillos con rutinas de pensamiento, con destrezas de pensamiento. Luego también hay bueno, creo que ha salido por ahí en el vídeo, una serie de rutinas que tenemos más o menos implementadas en todos los cursos del colegio. Se han realizado talleres con el alumnado y poco a poco esas técnicas y esas rutinas van calando en nuestro alumnado y de lo que se trata es que luego sean capaces y autosuficientes para poderlas aplicar en cualquier momento en los que vean que su atención pues va dispersándose un poquito. Lo que también me parece muy interesante, hablando de atención y de focalizarse, también tenéis un grupo específico para alumnos con altas capacidades. ¿Estoy en lo cierto? Sí, tenemos una atención bastante especializada para ese tipo de alumnado, que sabemos que tradicionalmente es el menos atendido dentro del alumnado NEAE. Y en este caso, tanto una compañera, Ángela, como yo llevamos los 3 grupos que hay de profundización en el cole y durante una sesión a la semana trabajamos con ellos pues otro tipo de proyectos. En el caso de mi grupo de profundización, como el proyecto del cole anual de este año trata sobre la alimentación, mis niños y niñas de profundización están descubriendo esos troyanos de la alimentación, esos alimentos que aparentemente nos venden como saludables, pero que luego sabemos que no lo son. Me parece muy interesante, sobre todo lo de las altas capacidades, porque vosotros en el colegio, ¿cómo detectáis que un alumno tiene altas capacidades? ¿Cómo también lo pueden detectar los padres desde casa? Porque a lo mejor es, uy, este niño no le hace mucho caso a la profe, es porque está aburrido en clase porque ya sabe lo que es, o porque realmente no le interesa. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo os dais cuenta de que es un alumno con altas capacidades? Bueno, realmente lo que tú dices es cierto. Cuando un niño o una niña se aburre en clase, ahí pasa algo. Lo normal es que un niño y una niña no se aburran en clase, entonces puede tener dificultades de aprendizaje o tener otra serie de inquietudes que no se estén demandando en clase y que hagan que su rendimiento no sea el normotípico. Nosotros tenemos un equipo de orientación muy potente que enseguida, en cuanto a las maestras detectan esas dificultades o atencionales o aburrimiento o que destacan a la hora de realizar cualquier tarea porque son rapidísimos, porque la hacen con perfección, porque demandan cada vez más y más y más, pasan a ese proceso de detección de necesidades educativas que puede ser en cualquier momento de las 2 etapas tanto de infantil como en primaria y luego, por supuesto, aquí en Andalucía hay una obligación de hacerlo en el cambio de etapa. De infantil a primaria de 5 años a primero se hace ese cribado entre lo que las docentes puedan ver en cualquier alumno y alumna y las familias también piensen y lo mismo hacemos, revisamos en el cambio de primaria a secundaria. Pero a lo largo de la etapa de primaria, en cualquier momento que se detecta que un niño o una niña o rinde excepcionalmente bien o su rendimiento no es el adecuado o el esperado, pero no porque tenga una dificultad de TDAH, de dislexia o cualquier tipo de dificultad y vemos que es un niño que viene siendo brillante, que su inteligencia es espectacular, pues debemos sospechar que ahí hay algo y lo normal es que haya unas altas capacidades encubiertas que muchas veces tienen otras dificultades emparejadas. Oye, qué interesante eso que me cuentas y además también tenéis en el colegio un proyecto anual que engloba a todas las aulas, todos los cursos. ¿Cómo es eso? Sí, desde hace varios años venimos trabajando en la línea de aprendizaje basada en proyectos y buscamos 1 o 2 proyectos anuales. El año pasado fueron cuatrimestrales y este año es uno macro anual que lo hemos dividido en 3 bloques. Tiene que ver con la alimentación. Buscábamos que nuestros niños y niñas terminen la etapa de infantil, primaria con unos buenos hábitos alimenticios.
Y en la primera parte del curso, en el primer trimestre, buscamos pues desarrollamos un proyecto relacionado con los alimentos, con la parte saludable de los alimentos y con la salud en general. En la segunda parte del curso, en el segundo trimestre, hemos estado viendo todas las profesiones relacionadas con la alimentación en todos los sectores y valorando esos oficios que muchas veces se desconocen. Y ahora en el tercer trimestre nos estamos dando un viajazo por el mundo con los diferentes sabores y comidas tradicionales de todos los países y de todos los continentes. Oye, ¿no tendréis un huequito para una alumna más, aunque sea ya un poquito ya Pues crecidita? cuando quieras. Pásate por el cole porque además yo creo que vamos a hacer alguna feria alimenticia y alguna degustación, o sea que te invitamos, tienen las puertas abiertas. Pero los padres también forman parte de este tipo de proyectos, porque entiendo yo que si vais a hacer una feria de degustación, no sé yo si me fiaría mucho de dejar a mi hijo solo haciendo a lo mejor una pizza. No, con esa feria tenemos que contar con la familia a la hora de elaborar los alimentos, porque bueno, y las recetas, porque es verdad que tenemos niños y niñas con intolerancia y demás, y tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema. Y además nuestro cole es un cole abierto a la familia, abierto al entorno, o sea que contamos con un AMPA muy potente y una familia muy implicada en los proyectos educativos que llevamos hacia adelante. Qué importante y qué bonito eso que dices, que las familias también se involucren de lleno en el colegio. Ya hemos dejado el estigma del colegio es solo de los niños, no, el colegio también es de los niños, es de los padres, todos tienen que formar parte de ello. Así que muchísimas gracias, Víctor, por querer contarnos y abrirnos las puertas de tu colegio. Gracias a ti. Y ahora nos vamos con la firma de Frank. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a respetar el criterio docente sin renunciar al nuestro? Quizá el error de nuestra generación no es que nos importe demasiado la educación de nuestros hijos, es que a veces nos importa de la manera equivocada. Queremos protegerles, evitarles cualquier dificultad, que todo les vaya bien, pero en ese intento a veces le quitamos algo esencial, la oportunidad de aprender a convivir con límites, con criterios diferentes y con otros referentes. Porque un niño, una niña al que siempre defendemos, puede convertirse en un adulto que no acepta nada. Y un niño que ve a sus padres cuestionar constantemente al profesor, no se vuelve más fuerte, se queda sin referentes. Y sin referentes no hay educación posible. La tutoría no es un lugar para ganar una conversación, es un espacio para comprender mejor a un niño. Porque el docente también ve a su hijo, a su hija, en un contexto diferente, con una mirada que complementa la de la familia. Y eso exige algo que no siempre es fácil, escuchar, incluso cuando no nos gusta. Educar no es estar siempre de parte de tu hijo, es estar siempre a favor de su crecimiento, porque el respeto también se aprende. Y nuestros hijos lo aprenden, sobre todo, observándonos. Y antes de despedirnos, como siempre, un consejo de lectura. Hoy os recomiendo El silbido de la sombra, una historia que habla de cambios, de miedos y de cómo afrontamos los procesos que nos hacen crecer. Porque cada familia es única y cada proceso también lo es. Lo dejamos aquí. Gracias por estar al otro lado de aquí, de Escuela de Padres. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y Escuelas Católicas, les han ofrecido este programa.